Hola, bendiciones. En esta hora quiero una vez más darte un mensaje al corazón. Y hoy quiero hablar del principio del pastor. El principio es todo inicio y es como estar fundado en la experiencia, y la experiencia viene del inicio de una práctica. Hablemos un poco de lo que es un escarnecedor, o sea, un proverbio para el escarnecedor. ¿Cómo es? Eh, Estos proverbios, que son sentencias inevitables, no son de agrado para el que es escarnecedor. Pero a este no le queda otro camino que aceptarlo. Aprovecho y quiero descubrir a un escarnecedor. Es lo mismo que hablar de un bribón, es un haragán que se vuelve pícaro y ruin. Este come sin trabajar, y se ganan dos títulos: rufianes y escarnecedores. Porque rufián es un vividor y baratero, y los escarnecedores son los que se mofan, y esto es reírse con burla cuando le descubren. Y el que reprende a uno de estos, ¿qué le pasa? Se acarrea afrenta. ¿Qué situaciones tan difíciles para un pastor cuando encuentra gente escarnecedora y rufianes? Y qué triste también es encontrar a un pastor rufián y escarnecedor. Pero en este momento quiero que miremos los principios del pastor. Y ese principio del pastor también serán los principios de a quien dirige o a quien tiene por rebaño. La palabra de Dios en Juan capítulo 21, verso 17, le dijo la tercera vez, esto es a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Venga la redundancia. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 3 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho sabio. Un proverbio es algo aceptado, quiera o no, o sea, hay que aceptarlo. Un proverbio es un lenguaje figurado, es una breve declaración sorprendente con autoridad. Este se define como una sentencia inevitable para el necio. Ya vimos al escarnecedor. Es como una recompensa para el justo, porque es un premio que da, que no se puede evitar. Si a mí me toca ser bendecido, seré bendecido. Si a mí me toca ser reprendido, seré reprendido. Tengo que aceptarlo. Ahora bien, el pastor es como el proverbio, porque el pastor debe enseñar con sabiduría. El pastor debe de dar doctrina. El pastor debe enseñar razones prudentes, o sea, debe ser razonable. El pastor debe tener buen juicio. No debe ser prejuicioso. Debe tener prudencia, cordura. Debe ser maduro y sensato. El prejuicio es juzgar las cosas antes de tiempo. Alguien que no es razonable lo hace, juzga las cosas antes de tiempo. Los proverbios, como las parábolas, son esas sentencias de una enseñanza moral que no se pueden evitar. Las parábolas cumplen la equidad.
Y esta debe ser el timón de los que pastorean. Tome el volante, que es la equidad. ¿Cuántas personas allá afuera no saben responder al mundo? ¿Cuántas personas le hacen a alguien sin conocimiento, hace preguntas y no puede responder? Esto es por falta de dirección. Amados, el pastor sabe que Dios lo cuida y sabe muy bien que lo cuida para que él cuide el rebaño. Por eso debe alimentar el rebaño constantemente con la palabra de Dios. El rebaño se inclina al peligro, por eso necesitan cuidado, necesitan protección y necesitan también ser corregidas. Hay pastores que quieren que se les visite y no visitar. Ese es el problema serio que hay. El pastor debe vencer toda crítica, debe vencer toda barrera. Hoy en día ya no se visita, hoy en día quiere el pastor que le visiten. Hay algo en la escritura que dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. El pastor quiere que lleguen a ellos, pero no, a Jesús hay que llegar nosotros. Aquí estoy hablando de la dirección, aquí estoy hablando del trabajo de un pastor. Debe alimentar el rebaño constantemente con la palabra de Dios. Debe ser juicioso, no debe ser prejuicioso, debe tener prudencia. Quiero decirle que las visitas pastorales traen momentos muy provechosos, trae un mensaje provechoso porque se descubre la necesidad que hay en la persona o en las almas. Por eso el pastor es como el proverbio. Si usted leyó conmigo Proverbios 1 al 3. La equidad es la acción justa, es decir, uno tiene que ser sin favoritismos, uno no debe ser acepciones. El pastor debe ser sabio, porque el fin de la sabiduría es la práctica de la equidad. Considere lo que le digo y vea lo que es ser un pastor. Mírese en los proverbios, mírese en el proverbio, que yo veo el proverbio como un pastor. Hay hombres paradójicos, es decir, que tienen apariencia y son contradictorios en lugar de ser razonables. Por allá Amós dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios habló a través de él. Óigame bien, entonces usted ha sido llamado a pastor. Practique la equidad. Hay que corregirse, porque una corrección de una mala costumbre es como un padre que da la instrucción acompañada de reprensión y disciplina. Así es que examine su corazón. El pastor debe enseñar que el que pierde como el que gana debe saber por qué le sucedió. Ya sea que ganó, debe saber por qué ganó. Ya sea que perdió, debe saber por qué perdió. La equidad es la igualdad de ánimo. Esto es, se da a cada uno lo que merece. Esto es ser justo sin prejuicio. No se juzgue las cosas antes de tiempo. Hay que actuar entonces con conocimiento cabal. El pastor debe ser ecuánime para enseñar ecuanimidad. Esto es ser igual, es decir, igualdad. Debe haber igualdad, no debe dividirse, no debe haber apariencia. Porque la equidad es la acción justa, es decir, sin favoritismos ni acepciones. Bueno, un pastor debe ser discreto. El hombre discreto es el que tiene discernimiento. A muchos les falta el discernimiento. El discernimiento es importante para no confundir las cosas terrenales con las espirituales. La disciplina determina la sagacidad y la discreción. La discreción es la sensatez para formar juicio.
Descubrimos entonces que la tarea de un pastor es enseñar la prudencia para formar juicio y que se practique la equidad. La justicia es que reciba cada uno lo que le corresponde. Esto es equidad, es decir, la acción justa. Alguien falla porque no conoce. ¿Qué hay que hacer por eso? ¿Qué hay que hacer con aquel que falla porque no conoce? Hay que enseñarle. Pero no. Ahora se presiona mucho a la gente, nada más por el dinero. La disciplina tiene como fin la sagacidad y la discreción. El que previene las cosas antes que sucedan es porque son listos y son sagaces con discernimiento. Porque el que disciplina sabe que va a ser gente sagaz y discreta. Bueno, el sagaz sabe distinguir la diferencia entre las cosas. Es discreto con lo que percibe y con la inteligencia logra el objetivo. Es la tarea del pastor, pero no todos cumplen con su tarea. Un pastor enseña la prudencia, forma juicio. La justicia es que reciba cada uno lo que le corresponde. Debe haber equidad en el pastor. Bueno, las personas, la humanidad es compleja. La humanidad es compleja. La Biblia enseña que debemos amar a nuestros semejantes. Así es que no se debe hacer acepción de personas. La realidad es compleja. Por eso es necesario el discernimiento para ver una oveja en su apariencia, en su rostro y en sus actos. Todo depende de Dios y debemos participar del todo de Dios. Esto es tener una relación de dependencia de Dios. El pastor depende de Dios y el rebaño también. Pero aquí hay algo, el rebaño tiene también la dependencia del pastor, pues él tiene que dar cuenta del rebaño. Un axioma es evidente en la familia. Mismos derechos, mismas obligaciones, que están regidos por una ley recíproca. El axioma es: no hagas a otro lo que quieras para ti. Se puede ver la correspondencia mutua. No somos iguales en muchas áreas, pero sí tenemos igualdad en derechos, en obligaciones. No importa el color ni el tamaño. Este es el mensaje que te quiero dar. El proverbio es un dicho sabio. Es algo aceptado, quiera o no. El pastor debe parecerse a los proverbios. Un proverbio, ese dicho sabio, es algo aceptado, quiera o no. Como le dije, es un lenguaje figurado, es una breve declaración sorprendente con autoridad. Dios le ha dado autoridad al pastor. El proverbio es una sentencia inevitable para el necio, para este escarnecedor que se va a enojar si lo reprendes. El proverbio es como una recompensa para el justo. El proverbio es como una persona que practica la equidad, es decir, no hace acepciones, da lo justo y no acepta soborno. Es por eso que un pastor debe ser como un proverbio para mostrar el verdadero amor. ¿Me amas?, le dice el Señor a Pedro. Y se lo dijo 3 veces. Y el Señor le responde cuando él le dice: sí, claro, tú lo sabes. La respuesta de nuestro Señor: apacienta mis ovejas. ¿En realidad estás apacentando a las ovejas del Señor? ¿O te estás apacentando a ti mismo? Ejerce tu función como pastor. Visita, ora por ellos, dales la palabra, dales el alimento. Sé justo y no hagas la excepción. No dividas a las personas. No las dividas y apaciéntalas. No te apacientes a sí mismo, porque así muestras que amas a Dios. Así muestras que amas al Señor. Porque el que se apacienta a sí mismo no ama al Señor, sino se ama a sí mismo.
Que Dios te bendiga y Dios te proteja siempre. Y hasta una próxima oportunidad.